Hola, ¿qué tal? Un placer estar con cada uno de ustedes. Mi nombre es Nilka Yangües, asesora estudiantil de la Universidad de Panamá. Quiero compartir en esta tarde acerca del libro de Juan, capítulo 1 del verso 19 hasta el 34. Un placer estar con cada uno de ustedes. Les animo también a que busquen sus Biblias allí donde están para que juntos podamos leer el pasaje. Juan 1 del 19 al 34. Dice así: Este es el testimonio de Juan cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntasen: ¿Tú quién eres? Confesó y no negó, sino confesó: Yo no soy el Cristo. Y le preguntaron: ¿Qué pues? ¿Eres tú Elías? Dijo: No soy. ¿Eres tú el profeta? Y respondió: No. Le dijeron: Pues ¿quién eres? Para que demos respuesta a los que nos han enviado. ¿Qué dices de ti mismo? Dijo: Yo soy la voz de uno que clama en el desierto: enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Y los que habían sido enviados eran de los fariseos. Y le preguntaron y le dijeron: ¿Por qué pues bautizas si tú no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta? Juan les respondió diciendo: Yo bautizo con agua, mas en medio de vosotros está uno a quien vosotros no conocéis. Este es el que viene después de mí, el que es antes de mí, del cual yo no soy digno de desatar la correa del calzado. Estas cosas sucedieron en Betábara, al otro lado del Jordán, donde Juan estaba bautizando. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él, y dijo: He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije: después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Y yo no le conocía, mas para que fuese manifestado a Israel, por esto vine yo bautizando con agua. También dio Juan testimonio diciendo: Vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo: sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. El tema que compartimos hoy le he puesto: ¿de quién se trata tu vida? ¿De ti o de Jesús? Y esta pregunta la meditaba a lo largo de todo lo que iba leyendo y estudiando este pasaje. La pregunta central en todo esto es: ¿quién es el centro, el protagonista principal? ¿Y de quién hablamos cada uno de nosotros en nuestras conversaciones? Te voy a invitar a que pienses en una película que te gusta. Normalmente el actor se prepara para representar al personaje que le correspondió. ¿En algún momento sale y dice su nombre real? No, ¿verdad? Él está claro que en la película que le corresponde no se trata de él, sino de aquel a quien está escrito en el libreto. Vamos a dividir este estudio en 3 momentos, como una película, ¿no? En varias escenas. Vamos a dividirlo en 3 escenas o en 3 momentos. Primer acto, vamos a irnos a los versículos del 19 al 23. Este primer acto está Juan queriendo decir: no se trata de mí. ¿Qué situación es la que se está dando aquí? Hay unos interrogándole, ¿verdad?, por parte de unos sacerdotes que fueron enviados para saber la identidad de Juan. Podemos ver la insistencia con que preguntan: ¿quién eres? Y vemos allí como un interés investigándolo, o sea, de investigarle, porque quizás pudieron escuchar que había multitudes que lo seguían. Y también por lo que venían diciendo acerca de las profecías, ¿no?, acerca del Mesías y todo esto. Y relacionan a Juan con 3 personas, o lo asocian con Elías, con el profeta, el Mesías. ¿Y por qué asociaban ellos a Juan con cada uno de estos personajes bíblicos? Con el Mesías,
porque en el libro de Isaías se menciona mucho y en algunos otros pasajes del Antiguo Testamento acerca de un prometido, el ungido o el elegido de Dios, el Mesías, que vendría a libertarles, de lo cual habla pues en Isaías. Con Elías, vámonos a Malaquías 4:5, en donde dice que Elías volvería. Pero este pasaje lo que quiere decir es que vendría alguien con el mismo o con un ministerio similar, incluso su personalidad, su ministerio, su forma de desarrollarlo era un tanto parecido, similar, mas no era el resucitado o encarnado. ¿Por qué también lo relacionaban con el profeta? Y era recordando la referencia de Deuteronomio 18, verso 15 al 18, donde se predijo que Dios levantaría a un gran profeta como Moisés. Así que, pues, esto podría ser por lo cual ellos lo relacionaban de esta manera. Pero, ¿qué dijo Juan acerca de sí mismo? Veamos el versículo 20. Categóricamente confiesa que él no es el Mesías. 21. Se limitó a responder quién no era él, mas no a ampliar acerca de sí mismo y de la importancia de lo que él hacía o de dónde venía, su nombre, sus padres. No, se limita solo a responder negativamente. No soy él, no soy, no. En el versículo del 22 al 23 preguntan frontalmente que hablara de sí. No, pero él no se presenta buscando protagonismo, sino que al contrario, humildemente reduce su figura a la de la voz de uno, o una voz que clama en el desierto. Enderezad el camino para la llegada del Señor. Para él lo importante era anunciar al Mesías, cumplir con su llamado de ser el mensajero que anunciaría la llegada del Mesías prometido. Como en los tiempos en que un rey visita a otra región, antes de llegar él, envía a un emisario para anunciar que viene, ¿no? No sé si han visto en alguna película de esta, ¿no? De tiempo de la Edad Media o de los reyes y demás, que pasa algo así. Aquí hay como parece una comparación en ese sentido, ¿no? Que iría adelante antes de la llegada de ese personaje importante y esperado por todos. Juan usa la escritura citando Isaías 43. Es interesante, porque él no se define a sí mismo usando cualquier tipo de idea, sino la misma escritura. ¿Qué dice Dios acerca de mí? ¿Qué dice Dios acerca de lo que él haría? En donde se van cumpliendo las profecías acerca de Jesús. El misterio de Juan consistió en predicar la necesidad de arrepentirse para el perdón de pecados y de preparar sus corazones para la llegada del Señor. No bastaba que fuesen descendientes de Abraham. Toda persona, judíos o gentiles, necesitaban arrepentirse de sus pecados. Y el bautismo era una forma, no era algo meramente costumbre, sino era algo realmente procesado. Realmente ellos entendían que había un cambio de vida. Y este simbolismo o el bautismo representaba esa decisión de arrepentirse y de tener un cambio de vida o de realmente abrir sus corazones, prepararlos para el Señor. Hoy en día, ¿cómo actúan algunos que predican o que sirven en algún área de la iglesia? O incluso podemos mirarnos a nosotros y preguntarle al Señor Dios, ¿estoy yo como estas personas o estos casos? Muchos o algunos, ¿verdad?, siguiendo el ejemplo de Juan, humildemente con la dirección de Dios, teniendo claro para qué han sido llamados, sirven. Pero lamentablemente hay algunos que se ponen títulos para infundir una autoridad espiritual o impresionar o buscando admiración. Hay otros que intentan acaparar para sí la gloria que es solo de Dios, o buscando beneficios personales o satisfacer el ego, llenar vacíos con los aplausos. Si no le dan la palmadita en la espalda, se sienten menospreciados. Cuidado con esto. Una pregunta aquí para reflexionar es, ¿qué tanto tratamos de mostrar a otros lo buenos, entre comillas, lo buenos que somos nosotros? ¿Nos presentamos más elocuentemente a nosotros mismos quiénes somos?
¿Estaremos compitiendo por llevarnos el reconocimiento o queremos que brille Jesús en nuestras vidas? ¿Reconoces que estás en la tierra para mostrar a Jesús? Te invito a que seas la voz que anuncia acerca del Mesías, acerca de Jesús. No busques ser la figura. Bien, vamos al segundo acto y centrémonos en los pasajes versículo 24 al 28. En el segundo acto, Juan insiste en señalar hacia Jesús. Prácticamente es decir, mírenlo a Él, no a mí. Interesante ver que el escritor hace un énfasis en específico quienes hacen la segunda pregunta, que es como en forma de cuestionamiento. Y eran los fariseos, que era un grupo religioso que tenía el respeto de la gente, ya que eran estrictos en guardar la ley y cumplir otros tipos de costumbres y rituales. Y quizás podría ser probable que sintiesen algún tipo de celo de ver la fama de Juan o la forma en que él relata o estas personas hacen la pregunta, suena un tanto despectivo, como ¿y tú con qué autoridad bautizas? ¿Con qué permiso? Bueno, cada versión, ¿verdad?, tiene sus expresiones allí. Pero sí hay como un tono así, un tanto de reproche o de cuestionamiento. Pero ¿qué notan entre la pregunta, esa segunda pregunta de ellos, y la respuesta de Juan? Nuevamente, él no se interesó en hablar de sí. De hecho, es como si desviara la atención que estaba sobre él para señalar hacia el Mesías, hacia el esperado, hacia aquel que era más grande que él. Incluso se humilla a ponerse como menos importante que un esclavo comparado con el que viene después de él. ¿Y con qué actitud responde Juan? No da explicaciones detalladas de cuán importante era su labor y cómo Dios lo había elegido para esta labor. No se nota en su actitud que está ofendido, ni indignado, ni siquiera a la defensiva. Él estaba claro quién era y a qué Dios le estaba llamando, y vuelve a poner los reflectores hacia el Mesías, hacia el esperado. Meditemos una vez más, hagamos una pausa y preguntémonos, ¿cómo reaccionamos cuando cuestionan lo que hacemos? Cuando cuestionan nuestra reputación, nuestra valía, ¿de qué manera respondemos? ¿Cómo actuamos? ¿Cómo reaccionamos? ¿Nos ofendemos? ¿Te desbordas en explicaciones o te sientes menospreciado o por el contrario contraatacas? Reconozcamos lo pequeño y necesitado que somos ante la gloria y la grandeza de quién es Jesús, quién es superior a nosotros. Cuando estamos centrados, cuando estamos enfocados y estamos claros en quiénes somos en Dios, quiénes somos para Él y lo que Él nos encomienda a nosotros, no hay ninguna necesidad de discutir, de afirmar quién soy, afirmar mi liderazgo, mi importancia, mi valía. Yo descanso en quién es Dios y Él pelea por mí, Él me defiende. Y Él es el que va a dar a entender lo que ha hecho con nosotros, como luego lo vamos a ver en la última parte. Y para cerrar esta parte, aquí quiero dejarles Romanos 12:3, donde dice en medio de este pasaje, no tengan más alto concepto de sí mismos que el que deben tener. Y el tercer acto, vamos a verlo en los pasajes del 29 al 34. Jesús, el Mesías, siendo revelado a Israel de manera clara y ante una multitud. ¿Qué expresiones da Juan acerca de Jesús? ¿Cómo se expresa acerca de él? Y lo primero que dice es, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Esta presentación de quién es Jesús es maravillosa, porque es una expresión de cómo hace referencia al sacrificio máximo y definitivo de Jesús en la cruz para purificar, limpiarnos del pecado, libertarnos de él y para mostrarnos, ¿verdad?, aceptos para el Señor. Y la segunda expresión es, en el versículo 34 lo dice, el Hijo de Dios. En NTV dice el elegido de Dios. Y esto
hace referencia, ¿no? Denota la relación única, ¿verdad? De unidad, de intimidad que tenía Jesús con el Padre, el Hijo de Dios, y también su divinidad. ¿Cómo reconoció Juan que Jesús era el Mesías? Cuando Dios lo envió a bautizar, le dio una indicación clara, y ahí lo vemos en los siguientes pasajes, de cómo podría identificar él quién era el Mesías. No sé si han visto, pero en el aeropuerto, cuando algunos esperan a otra persona que no conocen y que físicamente no la conocen, pero saben su nombre, ponen un rótulo así enorme arriba cuando ven llegar a las personas del vuelo, en quien se dice que llega esa persona que esperan, ponen un rótulo de su nombre enorme en grande para ponerlo arriba y que aquella persona logre identificar, esta es la persona que me va a estar esperando. Bueno, la forma en que Juan pudo identificarlo fue lo que Dios le había dicho de antemano, que era sobre quien descendía y reposara el Espíritu de Dios. Vamos a meternos en la historia. Metámonos y pongámonos en un momento en el lugar de Juan, ¿verdad? En el momento en que se cumple la señal que Dios indicó. Están viendo cómo lo que Dios les dijo que pasaría en el Mesías está dándose frente a sus ojos. Yo en mi caso sería asombro o alegría y asombro y adoración a Él por ver cómo el Mesías, el Dios Todopoderoso, se da a conocer a la humanidad. Y Juan también vemos allí su asombro y que no titubeó en testificar de él a los que estaban allí. Y me parece interesante cuando dice, yo no lo conocía. ¿A qué se refería con eso? Si recordamos la visita de María y Elizabeth, las madres de Juan y Jesús, podemos ver que ellos eran parientes. Lo que quiere decir que quizás que ellos se conocían de alguna forma, pero lo que intenta decir este pasaje y nos ayuda a leer otras versiones, hay otro verbo que dice no lo reconocía como el Mesías. O sea, quería decir que podía haber conocido a Jesús, pero no había reconocido que Él era el Mesías, no había visto esa señal que Dios le había dado. Lo interesante es que no le dio esa señal antes, sino que todo estaba preparado finamente en el plan de Dios. Aquí sí explica con claridad por qué bautizaba. Lo hacía para que el Mesías fuera revelado o manifestado a Israel. Qué hermoso que Dios no le dio a conocer esto a aquellos que venían con una actitud quizás de prepotencia o no con la motivación correcta. Pero en este momento claramente sí ya habla con toda franqueza y con toda, también habló francamente anteriormente, pero no con el detalle que vemos aquí, cómo presenta a Jesús y también lo que Dios le había llamado a él, invitado a él a hacer. Y bien, nuevamente meditemos. Esto me hace pensar en una pregunta, tomando en cuenta ese verbo de reconocerlo como el Mesías. ¿Reconoces tú a Jesús en tu vida? ¿Lo reconocemos? Otros pueden ver o pueden reconocer a Jesús en nosotros, en cómo vivimos, en cómo nos relacionamos. Por ejemplo, logras ver cómo pudiste actuar con sabiduría y paz en un conflicto o prueba y dices, ¡wow! Fuiste tú, Jesús. Sin duda fuiste tú, Señor. Nunca por mi propia fuerza no pude haber sido yo. Solo tú. Fuiste tú, no yo. O si alguien nos pregunta, oye, pero ¿cómo es que tú haces esto, lo otro? Mira, te veo que eres una persona llena de sabiduría o que estás tranquilo, tranquila y te están pasando cosas difíciles. ¿Cómo es que manejas la presión? ¿Cómo respondes? No, lo que pasa es que yo soy una persona muy inteligente. Yo manejo muy bien mis emociones. Yo soy una persona muy centrada. O aprovechas esa oportunidad para anunciar quién es Jesús y la vida de Él que está dentro de ti. Bien, quiero también hacer otra pregunta. Y es, hoy Jesús está también, Él no está hoy en cuerpo físico.
en la tierra, ¿no? Él ascendió al cielo, pero da su espíritu a todos los que lo reciban y crean en él, como lo dice en Juan 10:10. Juan 1:10, perdón. Así su vida puede brillar en nosotros para que otros lo conozcan y tengan vida en él. Quiero concluir con 3 invitaciones. Y la invitación número 1 es: ¿quieres conocer a Jesús a profundidad y aún no tienes una relación cercana con Él? Te invito a que puedas arrepentirte de haber vivido una vida independiente de Dios, alejado o alejada de Dios. Reconócelo como hijo de Dios, como el Dios creador. Invítalo a que sea el dueño de tu corazón, el Señor de tu vida y el Salvador de tu alma. Segunda invitación: ¿eres de los que ya ha dado este paso, pero has descuidado tu relación con Él? ¿No experimentas en tu vida transformación? ¿Te sientes estancado o ves la vida cristiana como algo rutinario, monótono? Habla con Dios con toda franqueza y pídele que renueve tu visión acerca de quién es Jesús, de quién es Él, y te dé ese mismo gozo que tuvo Juan de reconocer al Salvador del mundo, al Hijo de Dios. Y en tercer lugar, tercera invitación: todos los hijos de Dios, los que ya han nacido de nuevo, lo han reconocido en su vida, los que lo han recibido como Salvador y Señor, son llamados también a anunciarlo, a testificar de Él, así como Juan no cayó, sino que donde reconoció a Jesús, empezó a anunciar de Él y hablar de Él incluso antes de su llegada, ¿verdad? Asimismo nosotros somos llamados a compartir de la persona de Jesús. No calles. Que en tus conversaciones, tus estados, tus historias, brille Jesús. Primeramente a través de tu vida. También luego en tus redes, pero en primer lugar a través de tu vida, con los que convives y con los que compartes más cercanamente. Quiero orar por cada uno de ustedes. Dios, te doy gracias por la oportunidad de que nos das de aprender de tu palabra, Señor. Te pido que seas tú dándonos, Señor, una vez más esa visión renovada de quién eres, Jesús. Y que podamos también en nuestra vida estar centrada en ti. Que podamos decir con franqueza a todo el mundo y no solo con nuestros labios, sino con nuestra vida, de que mi vida se trata de la persona más importante de todo el universo, que es Jesús, el Señor. Que otros puedan ver que el centro de nuestra vida es Él, que Él es el protagonista de nuestras historias, para darle la gloria solamente a Él, con una actitud tan humilde como la que Dios le dio a Juan. Dios te bendiga.